Entonces, ya conociendo este panorama, vamos a las causas. Recuerden que esta medicina natural no es cambiar pastillas por plantas, sino que la medicina natural va enfocada principalmente a tratar la causa. Conozcamos las causas. Y el 70% de todo el sobrepeso se debe a una. Así que esta primera le vamos a dedicar más tiempo para que ustedes lo entiendan. Exceso de azúcar y exceso de carbohidratos. Hablemos exceso de carbohidratos porque los azúcares son carbohidratos. Pero yo quiero que tengan en cuenta que aquí tenemos, mejor dicho, la mayoría de las causas, y esta es la causa de los problemas que encontramos en la vida cotidiana. El azúcar añadido que se encuentra en gran cantidad de productos que ustedes consiguen en los supermercados. O sea, hay alimentos que no deben tener azúcar y les adicionan azúcar, como la tocineta. ¿Cómo tienen que agregarle a la tocineta? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Para qué? Para que sea más adictiva. Cuando dice que viene ahumada, ustedes miran y si dice dextrosa, fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, maltodextrina, ustedes saben que le están agregando azúcar. Lo que pasa es que la industria alimentaria, como sabe que la gente ya conoce de alimentación, pues le cambia los nombres para que así usted se confunda y termine comprándolos. Pero le agregan al ketchup, a los cereales, casi todos los cereales de cajita. Resulta que utilizan el término cereal porque dicen que los cereales son saludables, entonces la gente dice, ah, ese es un cereal, pero resulta que utilizan el término para cereales que es diferente a lo que realmente viene en esas cajas, que son más cereales con azúcar añadido, llamémosles, ¿listo? Además de eso vienen soplados y es una alimentación hueca, vacía. El yogur le adicionan también azúcar y si dice sin azúcar añadido, si usted se pone a mirar y tiene una cantidad de endulzantes, eritritol, maltitol, sucralosa, aspartame, y dice sin azúcares añadidos. Esos no son azúcares, dicen ellos, esos son químicos que saben dulce, pero eso es lo más importante. O peor aún, que cogen y hidrolizan a los cereales y entonces resulta que no le agregan azúcar, pero al hidrolizarlo es como si estuvieran convirtiendo en azúcar los cereales y no le adicionaron azúcar. Todo ese tipo de estrategias hacen que consumamos cada vez más azúcar. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. El cuerpo humano está diseñado para consumir esta cantidad de glucosa. Miren que es poquita, esto es azúcar morena, pero bueno, no tenía blanca. Y resulta que si hablamos de, este es el azúcar que deberíamos consumir, y en carbohidratos sería 25 gramos de carbohidrato, que en porcentaje miren que es poquito, ¿sí? Ahora miremos lo que una persona en promedio del mundo occidental consume. Esto es lo que se debe consumir, esto es lo que se consume. Miren aquí en el fondo blanco de mi bata se alcanza a ver la diferencia. Lo que su cuerpo está diseñado para consumir en azúcar o en carbohidratos serían 5 gramos de azúcar o serían 25 gramos de carbohidratos en el día. Y esto es lo que normalmente recibimos. Recuerden que los latinoamericanos consumimos demasiados carbohidratos. Arroz, papa, yuca, plátano, pan, tostadas, arepa, tortillas, espaguetis. Bueno, tienen tantas cosas que tienen demasiados carbohidratos y esto es lo que marca totalmente la diferencia y lo que hace que nos enfermemos mucho más. Cuando el cuerpo necesita solo esto y usted le da todo esto, pues lo que ocurre con las células es que su insulina tiene que coger y meter el azúcar que usted consumió en las células. Y estoy hablando en esto, el consumo diario. Y entonces, si sus células resulta que ya no les cabe más azúcar y su hígado y sus músculos ya no les cabe glucógeno, que es la forma como el cuerpo almacena la glucosa, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que sus células van a cambiarle la chapa y la insulina ya no va a funcionar. Entonces empiezan a elevarse los niveles de glucosa. Entonces la insulina dice, se está elevando mucho, pues produzcamos más insulina y producen más insulina. Y la insulina en exceso genera lipogénesis, o sea, empiezan a reproducirse todas las células grasas de su cuerpo para que tengan la capacidad de almacenar los triglicéridos, que es en lo que se va a convertir totalmente a azúcar. Y entonces empiezan a crecerse esas células de grasa y por eso es que aumentamos la grasa visceral, que es la más preocupante. Ahora, no solamente por ese lado hay que tenerlo en cuenta, sino que el azúcar en general genera adicción.
Ya hemos hablado en otros videos de que es más adictivo de la cocaína y no es una exageración, porque resulta que el azúcar es insaciable. Y lo peor aún de todo, que ahora lo vamos a hablar, es que la gran mayoría de los alimentos industrializados vienen con glutamato monosódico, que es 10 veces más adictivo que el azúcar. Entonces, por esa razón es que hay personas que les da una ansiedad, un deseo de necesito consumir algo de dulce porque tengo ganas y eso me genera placer. Y esos círculos y esos vínculos de placer con la comida generan adicción. Muchas personas deben estar diciendo, pero doctor, a mí me explicaron que resulta que el cerebro necesita muchísimo azúcar. Es el combustible del cerebro, eso es lo que nos enseñaron y lo que nos siguen enseñando. Sí, es cierto totalmente, muchas neuronas necesitan glucosa, pero su cuerpo no necesita consumir glucosa porque cuando su cuerpo le hace falta glucosa, lo que sucede es que su hígado empieza a hacer un fenómeno que se llama la gluconeogénesis, convertir a partir de grasas, ácidos grasos y a partir de proteínas, glucosa. Así que esa poca glucosa que necesitan sus neuronas, su hígado la puede convertir, así que no necesitamos consumir tanta glucosa. Entonces muchas personas están diciendo, bueno, pero es que mis papás, mis abuelos, ellos consumían arepa, tortillas, agua de panela en alta cantidad y ellos no sufrían de ese problema. Sí, es cierto, pero es que ellos hacían unas 10 a 20 veces más ejercicio del que usted hace a la edad que usted tiene. Y aquí nos damos cuenta que seguimos comiendo lo mismo, pero la actividad física ha disminuido totalmente. Por eso es importante que tengan esto en cuenta. Otra cosa importante para tener en cuenta es que la glucosa es el combustible diseñado para consumir en el día. Entonces, si ustedes consumen glucosa en la mañana, no tienen tanto problema que si la llegan a consumir en la noche. Si usted se pone a picar en la noche cosas que tengan mucho dulce, pues resulta que hacen lo peor, porque eso incrementa a que su cuerpo produzca mientras usted duerme insulina y empieza a generar tejido adiposo. Si van a consumir poca glucosa, pocas harinas, las que ustedes pueden consumir, consúmanlas en la mañana. Así que en la noche es un grave error consumirse un postre. Esa es una de las cosas que viola todos los biorritmos que tiene su cuerpo, que se encargan de decirle a qué horas debe usted despertarse, a qué horas debe levantarse. Entonces, esa es una cosa importantísima. Resulta que no hay otra época en la cual se consume tantos carbohidratos en la historia de la humanidad. No hace mucho, digámoslo en el año 1950, mi papá vivía en una época en donde había escasez de comida y estamos hablando de Colombia en el año 1950. A mi papá le tocó, habían dos opciones cuando él era joven. Número uno era o irse para el ejército y número dos era irse a un monasterio y ser sacerdote, porque allá sí había comida. Eso lo veíamos antes. En la vida actual tenemos exceso de alimentos, pero con muy pocos nutrientes. Así que tenemos hoy una diferente desnutrición que se llama malnutrición, donde somos más gordos, más obesos. Y si nosotros no empezamos a hacer cambios, pues obviamente que está ocurriendo lo que se ve en la vida cotidiana. El 60% de la población mundial entre 25 y 65 años tiene sobrepeso. Consumimos en abundancia cosas que no necesitamos. Y esa es una cosa importantísima. Recuerden que en el ciclo que ocurre en la insulina, ya les explicaba que es como una llavecita, la célula dice ya no quiero recibir más, entonces ella cambia las guardas, pero entonces la insulina embute en los tejidos como por ejemplo en el hígado, en el páncreas, en el músculo grasa, y por eso hablamos del hígado graso, el páncreas graso, el músculo graso, y esto va a generar muchos problemas en su cuerpo. Hagan de cuenta que en la medida en la que usted aumenta las cantidades circulantes de su cuerpo de insulina, pues resulta que su cuerpo va a estar más inflamado. La insulina genera inflamación crónica. También tenemos que el tejido graso se empieza a incrementar con los niveles altos de insulina y tras de que el paciente aumenta el tejido graso, tras de gordo hinchado, como dice el dicho popular, pues obviamente que eso hace que tengamos cada vez más grasa abdominal. Además de eso, hace que se empiecen a glicar, empezar a salir todos los tejidos como en las uñas,
colágeno con glucosa, lo cual hace que tengamos una glicotoxicidad, y esa glicotoxicidad, recuerden que es lo que hace que se nos presenten mucho los hongos en las uñas, que fue la charla que hicimos en vivo, y que tenemos ya una charla actualizada de cómo curar los hongos en las uñas, que es una cosa importantísima. En la medida en la que incrementan los niveles de insulina, aumenta el riesgo cardiovascular, aumentan los desequilibrios en la microbiota intestinal, y recuerden que cuando tenemos en nuestros intestinos tenemos una alta cantidad de glucosa, pues resulta que todas las bacterias y todos los microorganismos que están acá adentro pues van a multiplicarse en exceso, en especial los que dependen de la glucosa, los hongos, y ahí vienen enfermedades como la cándida, que bajan las defensas, que hacen que el paciente esté con menos energía. Y obviamente que cuando tenemos alta cantidad de insulina, aumenta la resistencia a la leptina, lo cual hace que no nos saciemos y nos da más hambre y queremos comer más, y se vuelve un círculo vicioso. Otros signos que ustedes pueden ver es la acantosis, que es cuando en la piel de su cuello, en la piel de sus axilas empieza a volverse oscuro. Este es un signo que usted tiene una resistencia a la insulina, y ahí sí les recomiendo que vean el video sobre la resistencia a la insulina. Segunda causa, ya hablamos de la del 70%, ya las otras son el 30%, aumento de consumo de proteínas. Y si hablamos que lo que más se consume en el mundo son los carbohidratos hoy en día, pues el número 2 son las proteínas. Hay que consumir proteínas, y si a usted le gustan mucho las proteínas, consúmalas, pero tiene que hacer ejercicio. Recuerden que los carnívoros, los que consumen mucha carne, necesitan hacer ejercicio. ¿Qué pasa si usted no hace ejercicio y consume mucha carne? Que las proteínas y los aminoácidos, a partir de la gluconeogénesis, convierten en su hígado todas las proteínas en glucosa. Entonces no hacemos nada. El consumo elevado de proteínas incrementa el factor de crecimiento similar a la insulina, e inclusive muchas proteínas como la leche vienen con factor de crecimiento similar a la insulina, que hace que usted tenga hiperinsulinemias por consumir proteínas. Si usted está enfermo y entonces usted coge y dice: doctor, ¿será que puedo conseguir una proteína? Y me dijeron que la proteína whey es muy buena y es que estoy muy enfermo. Pues les digo no. ¿Por qué? La proteína whey tiene factor de crecimiento similar a la insulina, y si usted no hace ejercicio, si usted hace ejercicio es un buen complemento. Si usted no hace ejercicio, genera inflamación crónica y aumenta la gluconeogénesis, entonces los niveles de azúcar se elevan. Eso ténganlo en cuenta. Y ese es un mito que nos dijeron, que es necesario consumir mucha proteína. Nuestro cuerpo lo que necesita es una alimentación balanceada según tu actividad física. Ya es diferente cuando hablamos de que usted es deportista y hace mucho ejercicio. La proteína te sirve, porque sirve para fabricar músculo. Si no vas a hacer ejercicio, ¿para qué sirve la proteína? Lo mismo, carbohidratos. Puedes darte más lujos de carbohidratos siempre y cuando hagas ejercicio. Tercera causa, disminución de las grasas saludables. En los años 50 nos metieron el miedo que las grasas son malas y que entonces debemos evitarlas. Eso también ha conllevado a que tengamos una gran cantidad de pacientes con obesidad y diabetes. Resulta que la grasa es fundamental en la medida en la que la industria alimenticia ha venido haciendo que las vaquitas, en vez de comer pasto, coman ahora proteínas, soya, pues para que saquen más carne. Pues resulta que empieza a disminuir en su carne el contenido de grasa saludable, los ácidos grasos omega 3. O sea que los ácidos grasos omega 3 se encuentran en la leche, en la carne, siempre y cuando la vaca haya consumido lo que está diseñada, pasto, y no estén consumiendo leguminosas, soya, que generalmente son transgénicas. Recuerden que las grasas son importantes. El porcentaje de ácidos grasos omega 3 respecto a los de omega 6 debe haber 3 de omega 3 por 1 de omega 6, pero en la alimentación cotidiana tenemos 6 de omega 6 por 1 de omega 3, y eso, el tener muy pocas grasas saludables, hace que, número 1, no tengas saciedad y necesites más y más y más. Por eso una de las recomendaciones de las grasas, se habla tanto que es tan beneficioso el aceite de coco, los aceites MCT, 1 o 2 cucharadas al día es la dosis, los aceites de semilla de uva, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, increméntenlos, se van a beneficiar muchísimo porque les va a dar saciedad. Que ojalá en todos los almuerzos y todas las comidas ustedes consuman el aceite de oliva en una vinagreta, idealmente sin cocinar. Ustedes van a tener grandes beneficios.
Cuarta causa es el sueño. Miren, en la medida en la que va pasando la modernidad y nos vamos viniendo a las grandes ciudades a trabajar, estamos dejando de dormir. Y al dejar de dormir, estamos aumentando el cortisol en nuestra sangre. Cuando usted duerme, su cuerpo empieza a reparar, a modular el metabolismo. En la medida en la que usted deja de dormir, pues su cuerpo lo que va a ocurrir es que va a manejar eso como un estrés. Y eso va a elevar el cortisol y empieza a disminuir la hormona de crecimiento, que es una hormona que ayuda a reparar. Por eso es importante que duerma bien. Quinta causa, los aditivos químicos. Se los nombré hace un momento. El glutamato monosódico es estimulante cerebral y es 10 veces más adictivo que el azúcar. Y el azúcar es más adictivo que la cocaína. Así que si usted es de los que juzga a los drogadictos, a los heroinómanos, pues resulta que usted no puede empezar a juzgar, porque puede que seamos igual de adictos y con cosas peores como el azúcar, que no generan todas las consecuencias obviamente dañinas socialmente y en la vida de esas personas, pero tenemos que entender que tenemos que quitar la adicción y los alimentos industrializados. Entre menos vaya usted a restaurantes, entre menos usted consuma productos industrializados, mucho mejor. Entre más cocines en tu casa, que esa es una de las grandes ventajas que nos trajo la cuarentena. Volvimos nuevamente a la cocina y esto nos enseña que tenemos el poder sobre las cosas. Este tipo de crisis económicas que se están viviendo actualmente nos enseña a que nosotros podemos ahorrar cocinando en la casa y nos podemos beneficiar en nuestra salud. Otra es la tartrazina. Todos los paquetes, en especial los jugos de cajita, están repletos de tartrazina o amarillo 5 o le ponen diferentes nombres. Así que evite todo lo industrializado, los aditivos químicos, y podemos hablar de los espesantes, podemos hablar de los fumigantes, los fertilizantes. Bueno, hay una gran cantidad de cosas. Por eso cuando hablemos del programa de las 5 R's, les voy a explicar de qué es importante remover esas toxinas. Pasamos al número 6. Estamos haciendo cada vez menos ejercicio y el ejercicio es fundamental. Recuerden que las mioquinas estimulan a que usted tenga saciedad. Las mioquinas calman la ansiedad y hacen que la persona no le dé esos atracones de querer comer porque no aguanta las ganas y no se sacia. Y el séptimo, y no el menos importante, tenemos el estrés. Si no manejamos el estrés, con toda seguridad los niveles de cortisol, que es una de las dos hormonas que elevan la producción de grasa en su cuerpo, pues no va a bajar. Y en muchas personas el origen del estrés es su familia. Entonces usted tiene que empezar a trabajar emocionalmente en su familia y empezar a trabajar la tolerancia en su familia, lo que no tolere su familia. Y si usted no puede y lo puede hacer, aléjese de su familia. Y cuando usted se puede empezar a nuevamente acercar, cuando las cosas empiecen a cambiar. Si usted tiene amigos que son negativos, pesimistas, que hunden sueños, aléjese de ellos. Esas personas que se la pasan hablando de que, ay, este mundo se va a acabar, el apocalipsis, es que esta sociedad está acabándose, es que qué tal, y empiezan a hablar de cosas malas, aléjense de ellos. Eso genera estrés y eso se contagia. Y si usted tiene un jefe en su trabajo maltratador que le hace sentir muy mal, pues empiece a buscar hojas de vida en otros lugares y cambie de trabajo. No es lógico que nosotros estemos sacrificando salud mental por dinero, porque esto nos va a llevar a enfermedad. Eso es como una regla, sí, solo sí, así que hay que tratar la causa principalmente. Ya conociendo estas causas, vamos a pasar a las fases del tratamiento para bajar de peso. Y hay 4 fases en las cuales, si ustedes las manejan en ese orden, como se las recomiendo, van a tener mucho más éxito para bajar esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. La fase 1 es una fase de adaptación, mínimo 30 días. Entonces, si usted no viene haciendo ejercicio, entonces usted tiene que dejar sin hacer ejercicio en la fase 1. Si usted ya viene haciendo poco ejercicio, continúelo haciendo. Entonces, primero que todo, tener en cuenta que no hay que consumir carbohidratos en la noche. Podría consumir en la noche proteínas y grasas. Esa es la manera en la cual le va a ayudar mucho. También usted tiene que empezar a suspender totalmente los alimentos industrializados, como los aditivos como el glutamato monosódico, la tartrazina. Y tenemos que empezar a hacer ejercicios de visualización. Los ejercicios de visualización consisten en que usted ya tiene claro cuáles son los alimentos beneficiosos y usted va a empezar a visualizar lo delicioso que es un guacamole con su sabor, su cilantrico, el sabor a limón, sal, los picadillos, las ensaladas, qué rico ese sabor ácido. ¿Me entiendes? Si lo visualizamos y lo tenemos permanentemente claro, nos va a dar deseos de consumir eso.
Pero si andamos haciendo en la fase 1 pensando en que, ¿cuándo será que me como ese brownie calientico con ese chocolate? Pues entonces eso es lo que nos va a dar deseo de comer. Entonces, fase 1, visualización de cosas saludables, de lo que usted debe consumir para que usted cuando lo consuma lo disfrute más. Segundo, visualización de lo que usted quiere tener. Yo quiero tener ese abdomen marcado, yo quiero tener el abdomen sin esos gordos. ¿Me entienden? Esa es la visualización que es obligatoria en la fase 1. Deben dormir bien, recordar de despertarse con energías. Tienen que aprender a manejar el estrés. Y aquí es una de las cosas que tenemos que manejar porque si no, puede que no haya el momento adecuado en el cual el paciente no se sienta relajado y si no aprende a manejar en esos 30 días el estrés, puede ser un fracaso la fase 2 y la fase 3. Es importante que nos acostumbremos de uno de los hábitos más comunes en toda Latinoamérica, que el cariño y el amor no lo dan a partir de comida. Usted se va de vacaciones donde su familia de origen y entonces como lo quieren mucho le dan unos platados y cuando usted dice, uy, ya no me cabe más, entonces la gente dice, no, ya quedó bien, muy bien. Pues resulta que eso sí funcionaba para la época de los agricultores, cuando nuestros familiares eran agricultores y tenían que comer hasta que no les quepa para tener energías para trabajar, pero como no hacemos nada, pues entonces tenemos que aprender a dejar de comer antes de quedar totalmente saciados. Entonces esa es una de las costumbres de la fase 1 que se demora 30 días. Como mínimo, puede hacerse más según usted considere. Fase 2. En la fase de reacción, el cuerpo empieza a reaccionar. ¿Y cómo empieza a reaccionar? Con debilidad. Si le da debilidad significa que tienes que aumentar el contenido de alimentos que tengan grasas saludables, el aguacate, el aceite de oliva, y de esta manera vuelve la energía. Y otra de las cosas es que en la fase 2 ya entramos en la cetoadaptación, cuando a su cuerpo se le acaban los niveles de glucosa en sangre circulando, pues su cuerpo tiene que empezar a producir energía a partir de la grasa, pero hay gente que le cuesta trabajo. Por eso en esta fase 2 es importantísimo suplementar el aceite de coco, una cucharada 2 veces al día, o el aceite MCT, una cucharada 2 veces al día, para que empiece su cuerpo a, cuando empieza a reaccionar, dar la solución de ese problema. Y su cuerpo también se llama fase de reacción porque el cuerpo adicto empieza a decir, uy, quiero carbohidrato, quiero harina, quiero dulce. Y entonces si nosotros no lo manejamos, también se puede utilizar el vinagre de manzana, que quita esa ansiedad, ese deseo de comer. Aquí, en esta fase, aumenta el consumo de agua. Todos los procesos de quema de grasa en el cuerpo requieren agua y puede consumir el agua en forma de tés, como el té verde, té matcha. Todas las plantas medicinales tienen efecto desintoxicante, así que pueden ustedes utilizar cualquier planta medicinal que les va a ayudar. Pueden utilizar suplementos como la berberina, infusiones de canela o cápsulas de canela. Y aquí podemos hacer los ayunos intermitentes. Recuerden comenzar con 16 horas. Les recomiendo que vean el video cómo hacer ayunos intermitentes. Y no pasen de 18 horas en la fase 2, que ¿cuánto dura? 20 días como mínimo. Si usted siente que necesita más, lo hace más. Y empezar a hacer aquí, sí, si usted no venía haciendo ejercicio en la fase 1, los ejercicios HIIT o de alta frecuencia que les enseño. 3 minutos trotando con unas pesas de 3 libras, 3 minutos trotando, y después de esos 3 minutos trotando con estas pesas que tenemos acá, que tienen el número 3, pues esas pesas ayudan a que usted mueva el sistema linfático y su cuerpo empiece a adaptarse al ejercicio, que les va a ayudar a que usted pueda hacer una buena quema de grasas, un buen movimiento del sistema linfático. Entonces tenemos una cosa importante. Ya estamos en la fase 2, empezamos a hacer ejercicio, ya el cuerpo reaccionó y se logró adaptar, pasamos a la fase 3, esta fase 2, 20 días. En la fase 3 ya empezamos a flexibilizar el metabolismo, ya el cuerpo que venía acostumbrado a tener esos picos de que usted está normal y ¡pum!, un pico de glucosa alta y se baja. Pico, no, vamos a hacer mesetas. Y ya empezamos a hacer ayunos de una comida al día. Los ejercicios, ya podemos empezar a hacer ejercicios aeróbicos. Y aquí ya podemos empezar, después de que ya llevamos 15 días con ejercicios aeróbicos, ya podemos empezar a hacer abdominales. Si nosotros empezamos en la fase 1 a hacer abdominales, es muy fácil.
olvidarlos, por eso le dicen abominables, porque realmente son canzones y si usted no está preparado mental, físicamente, pues esto le va a afectar. Y ya pasamos a la fase 4, y la fase 4 es la fase de resultados, que en otras enfermedades se llama la fase de curación, podemos llamarle de resultados o de curación. El paciente ya llegó a obtener su abdomen plano, ya a través y según la intensidad que haga los abdominales va a tener ya resultados rápidos, sin sufrir tanto. Y resulta que aquí solamente hay que mantenerlo con el mismo ejercicio HIIT, con las pesas, 3 minutos normal, 1 minuto lo más rápido posible, 3 minutos normal, 1 minuto lo más rápido posible, 3 series de estos son 12 minutos diarios y pueden hacer abdominales según ustedes su entrenador los puede hacer. Ustedes pueden ver una cantidad de youtubers que hablan de ejercicio que les pueden guiar. Entonces ya conocemos las fases. Ahora hablemos del programa de las 5 R's, que es el orden coherente, lógico, que hace que una persona pueda tener resultados con medicina natural sin fracasar en el intento. Entonces, primera R, remover. Vamos a remover todo lo malo y recuerden, hay que remover la mala costumbre de consumir muchas harinas en las noches. Los carbohidratos en las noches, como no se queman, se van a almacenar en forma de glucógeno o en forma de grasa si ya está repleta la reserva de glucógeno. Quitemos el gluten, que incrementa la absorción de nutrientes, quitemos los lácteos, porque además de eso es un cóctel de hormonas que hace que usted empiece a crecer y engordarse su cuerpo. Disminuye el contenido de proteínas si usted no hace ejercicio. Las proteínas se podrán consumir en la noche. Los alimentos procesados, ya hablamos de los aditivos que hay que empezarlos a quitar, como el glutamato monosódico y la tartrazina, entre otros tantos que generan ansiedad y adicción. Vamos a empezar a remover el insomnio. Usted tiene que empezar a dormir bien. ¿Y cuántas son las horas? Entre 7 y 8 horas, pero lo importante es que usted se despierte como nuevo. Si usted se despierta cansado, algo no está pasando bien y le recomiendo ver el video Cómo dormir mejor, aunque vamos a hacer uno más actualizado muy prontamente. Tenemos también que una cosa importante, aprender a manejar el estrés. Tenemos que remover el estrés. Acuérdense lo que les dije, si no controlamos la causa del estrés, pues obviamente que ese va a ser un factor que va a impedir que mejoremos y tengamos los resultados que queremos. Entonces removámoslo. Y una forma de remover toxinas son los ayunos. Y ustedes pueden empezar con ayunos de 16 horas, 18 horas según la fase en la que ustedes estén, o 24 horas. Y otra cosa son los mecanismos de eliminación de toxinas. Ustedes pueden ver el video Desintoxícate con 10 métodos eficaces para eliminar toxinas. Esto es una cosa importantísima que ustedes deben tener en cuenta. Ya removimos lo malo, pasamos a la segunda R, que es repoblar. Repoblar de probióticos. Tenemos que incrementar el consumo de fermentados como kefir, té de kombucha, chucrut, kimchi, tempe, natto. Todo lo que es fermentado nos va a dar toda la materia prima para que tengamos una gran variedad de microbiota que va a ser supremamente beneficioso. Y pasamos a la tercera R, que es la que a todo el mundo le encanta, porque vamos a la parte práctica. Ya hicimos esas dos primeras, esta R va a ser más efectiva. Aumente el consumo de grasas saludables, aumente el consumo de tés y todas las aromáticas que les recomiendo que pueden utilizar, por lo menos el boldo, la acacia, la cola de caballo. Son buenos drenadores que ustedes pueden ver los videos respectivos donde les explico cómo ustedes pueden subir en los mecanismos de eliminación a través de plantas medicinales. Eso está en el video Desintoxícate también. Y además de eso tenemos que incrementar, podemos suplementar con berberina, con extractos de canela, ya hablamos del vinagre de manzana y lo beneficioso, una cucharada antes del desayuno, almuerzo y comida, las algas marinas como la espirulina y la que más me gusta a mí recomendar, la clorela, que le ayuda a sacar hasta metales pesados, pues ustedes la pueden utilizar y los va a beneficiar. Hay muchos estudios que hablan del glucomanán, se puede utilizar, pero yo pienso que el mejor suplemento es la alimentación. En muchos casos se requiere vitamina B1, potasio, uno necesita 5 gramos de potasio. La mejor fuente de potasio son las verduras y los jugos verdes. Hay muchos jugos verdes que estimulan los mecanismos de eliminación de toxina, eso está también en el video Desintoxícate. Ya hablamos del magnesio, lo importante que es para producir energía, y muchas personas se engordan porque no tienen la capacidad de producir energía. Otra es la vitamina C, la vitamina A. Entonces tenemos que empezar a aportarle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y con toda seguridad nos va a ir bien. Otra opción es el ácido linoleico conjugado. Aquí funciona después de haber hecho estas dos, de lo contrario eso no sirve para nada.
donde se toma una cápsula en desayuno, almuerzo y cena, y eso puede ayudar a eliminar grasa abdominal. Pasamos ahora sí a la cuarta R, y la cuarta R, que es reemplazar lo que su cuerpo no produce. Recuerden que cuando no tenemos una buena acidez en su estómago, que se puede ver a través de la prueba de Hildenberg, que ustedes pueden ver el video sobre la prueba de Hildenberg, ustedes pueden saber si su estómago produce mucho o poco ácido gástrico, que es una prueba sencilla. Una cucharadita de bicarbonato, lo disuelve en 200 centímetros cúbicos de agua, se lo toman y contabiliza con su reloj cuánto tiempo se demora su cuerpo en producir el primer eructo. Esto nos puede decir si hay que regular el ácido gástrico porque está produciendo mucho, o si está produciendo muy poquito, estimular, y a veces toca reemplazar con betaína HCl. Hay muchos métodos, y ustedes pueden ver el video sobre la gastritis con hipocloridria y con hipercloridria, y también en muchos pacientes, cuando no hay una buena acidez del estómago, no se producen el resto de enzimas digestivas en su sistema digestivo, haciendo que su cuerpo absorba lo que no debe absorber y no absorba los nutrientes que necesita. Por eso es muy importante que tengamos unas buenas enzimas digestivas, y en muchos casos hay que suplementarla. Es importante tener en cuenta que si a usted le quitaron la vesícula biliar porque tenía cálculos, yo no les recomiendo eso porque vamos a tener deficiencias nutricionales como vitamina A, D, E y K. Entonces hay que suplementar de por vida antes del almuerzo enzimas digestivas que tengan bilis de buey, y después de esto bromelina. Y de esto sí ya pasamos a la quinta R, donde el ejercicio es importantísimo. Y el ejercicio, quiero que tengan en cuenta que uno debe comenzar con ejercicio aeróbico. Cuando ya lleve 15 días, ya podemos empezar a hacer ejercicio anaeróbico. Pesas, abdominales, que son ejercicios de resistencia, y de esta manera usted va a construir músculo. Y obviamente que al mismo tiempo los ejercicios HIIT o de intervalos de alta frecuencia, donde el paciente trota los 3 minuticos y 1 minuto lo más rápido, ya se los expliqué, y si se puede con unas pesas, unas mancuernas. De estas de 3 kilos, ustedes tienen una muy buena movilidad de su cuerpo. Entonces ustedes ya encontraron que hemos hablado de un resumen de todo lo que ustedes tienen que hacer para tener un abdomen plano y disminuirlo, no tanto por belleza, sino por salud. Eso nos va a garantizar una buena calidad de vida. Les voy a dar un ejemplo corto de desayuno, almuerzo y comida para que esto sea mucho más fácil de poner en práctica. Desayuno, almuerzo y cena, como le dicen en otros países, para que no se confundan. Bueno, entonces un desayuno, por ejemplo, 2 huevos. 2 huevos aportan 14 gramos, si usted los tolera, de carbohidratos, y entonces no hay problema, y ustedes tienen una buena carga de proteínas, no se exceden en la cantidad de proteínas, tienen grasas saludables y que sean orgánicos. Le pueden echar cebolla, perejil, tomatico, pueden utilizar espinaca. Bueno, hay muchos tipos, los champiñones que son tan deliciosos. Y además de esos 2 huevos, una cucharada de vinagre de manzana antes de iniciar el desayuno, perfecto, prepara su estómago para que tenga un buen ácido. Y si a ustedes les hace falta, pues pueden preparar una leche vegetal, un café orgánico, idealmente sin azúcar, y ahí tienen un buen desayuno para bajar la grasa abdominal. Segundo, el almuerzo. Recuerden que el 50% de su almuerzo debe ser crudo. Y aquí podemos utilizar un jugo verde, podemos utilizar, aunque también lo pueden hacer en el desayuno, pueden utilizar una ensalada, y están consumiendo alimentos crudos, ricos en potasio, que necesita su cuerpo para quemar la grasa visceral, que es la más dañina, porque la grasa subcutánea pues es una grasa que no afecta tanto y que sirve como reserva de energía y no aumenta riesgos cardiovasculares. ¿Se acuerdan que les comentaba que, y ustedes pueden buscar en YouTube, mayonesa keto? También se puede preparar mayonesa que no le haga daño y que no lo suba de peso, la mayonesa keto. Ustedes pueden hacer una ensaladita de papas, eso no sé si es algo colombiano, pero acá en Colombia se hace ensalada fría con papas, donde se pone mayonesa, se le pone cilantrico, cebollita, tomate, es deliciosa. Y esta ensalada, resulta que la papa, que es puro carbohidrato, cuando está fría, se vuelve un carbohidrato resistente y no se absorbe, sino sirve como prebiótico. Así que miren, estamos hablando de un almuerzo delicioso. Pechuga a la plancha, o si no con jengibre, excelente, delicioso, o al ajillo, exquisito. Podemos hacerle también con salmón, o podemos hacer el pescado que se presente en el lugar donde usted vive. No les recomiendo ni el bagre ni el nicuro, pero el resto, el pescado es una muy buena fuente de grasas saludables, y entre más rosada sea la carne, mucho más saludable. Podemos acompañarlo con un caldo de hueso, donde si ustedes le quieren echar papas, échenle papas, pero no se las consumen, se las dan a la persona que no quiere bajar de peso.
y ustedes se toman el caldito. Y además de eso, acompáñelo de un aguacate o guacamole, la cantidad que ustedes quieran de aguacate y de guacamole. Y allí, yo estoy seguro, yo soy comelón, pero les cuento que con eso yo quedo repleto. Y en la cena, en la noche, podemos utilizar un caldo de hueso, podemos utilizar también una leche vegetal. Recuerden que en la noche no se deben consumir carbohidratos y ustedes van a tener todo el éxito que ustedes necesitan con los resultados que requieren. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos en nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier la palabra doctor completica, donde estamos subiendo todos los días consejos. Y si les interesa a ustedes, consulta médica conmigo, asesoría personalizada, donde les mando jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional. Estas 5 cosas al tiempo incrementan la capacidad de que su cuerpo se cure. Ustedes le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, y mis asistentes les van a guiar en el proceso una cosa